Y hay una feria, por supuesto, muy esperada por los capitalinos y tenemos información al respecto. Ya está con nosotros Rosemary Ávila desde el Cerrito del Carmen. Adelante, Rosemary, buenos días. Buenos días, y efectivamente hoy nos encontramos en la iglesia del Cerrito del Carmen, y es que estamos a algunos días de celebrar a la Virgen del Carmen en este lugar que es característico porque en la antigüedad pues ha sido un cantón y también pues es parte del barrio de la Candelaria, pero nosotros hoy nos encontramos con el historiador y también quien conoce sobre este tipo de proceso que se llevó a lo largo de la historia. Él es Fernando Urquizú, para que nos cuente un poco sobre este tipo de procedimiento y sobre la historia precisamente. Fernando, buenos días. Buenos días, para mí es mucho gusto volvernos a encontrar en estos espacios tan importantes para el conocimiento y la difusión de nuestra cultura. Entonces, en primer lugar, pues les he de decir pues, que esa tradicional feria o fiesta de la Virgen del Carmen pues se celebra cada 16 de julio en el año, siguiendo el calendario romano antiguo que cobró vigencia en el antiguo reino de Guatemala desde la última década del siglo XVI. Entonces, en función de esto, pues se crearon posteriormente conforme pues fue desarrollando el proceso que llamamos de contrarreforma, o sea, de unificación del cristianismo a través de este calendario cíclico de celebraciones, estas ideas que nosotros vemos en el frontispicio de este templo, en donde San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila fueron desarrollando esta devoción a la Virgen del Carmen. Esto nos explica una situación muy importante, porque este templo está en un lugar elevado, porque está en un cerro, no en un lugar plano, porque tiene determinadas características que la hacen tan únicas, y aquí en Guatemala pues este lugar pues también cuidado por una fundación, también se convierte en un símbolo de nuestra ciudad, porque antes que nosotros se trasladara la capital del antiguo reino de Guatemala, de varios sitios donde estuvo peregrinando, luego estuvo mucho tiempo en la antigua Guatemala, pues se traslada a la nueva Guatemala, pero ya estaba este lugar acá. Entonces, en primera instancia les he de explicar que según unos últimos estudios que hemos hecho, pues originalmente pues constituía el Calvario de el pueblo de la Asunción de las Vacas. Luego en el siglo XVII, en la primera mitad, una persona devota de la Virgen del Carmen, que es Juan Cotos, viene y él pues trae una imagen de la Virgen del Carmen, que se crea una leyenda en torno a ella, ¿no? Que perteneció a la misma Santa Teresa de Ávila, y que se va a una cueva, a la Leonera, acá a otro de los rincones, según estudios muy profundos pues que ha realizado mi querido amigo y colega Miguel Álvarez Arévalo. Pues él hace una relación de todo esto, y pues otros grandes historiadores de Guatemala como don Luis Luján Muñoz establecen pues toda esta relación documental hasta fundar esta hermosa ermita, y que comienza su construcción en el año de 1620. Como nosotros podemos apreciarla, tiene lo que se llama una fachada retablo. Una fachada retablo quiere decir que es para el culto interno, con una pequeña elevación para que todo el pueblo de Dios pueda colocarse enfrente, especialmente en los días de las fiestas y las procesiones. Y nosotros vemos precisamente en el frontispicio de este templo, si nosotros nos ponemos de lado, de espaldas al frontispicio, nosotros podemos apreciar del lado derecho los santos fundadores de esta orden religiosa. Entonces, en primera instancia, abajo entonces encontramos a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, porque son los miembros fundadores del culto a la Virgen del Carmen, y luego del lado del Evangelio, del lado de la epístola, que sería el lado izquierdo, a Santa María Magdalena de Patsy en el segundo cuerpo, y a San Elías en el primer cuerpo. ¿Por qué? Porque son los seguidores directos de estos fundadores de este culto. Luego, curiosamente, también nosotros notamos en esta iglesia características muy especiales. Algunas ya no existen, lamentablemente, pero las podemos ver en fotografías. Estas contaban con lo que se llamaban capillas pozas, es decir, tenían sus pequeñas capillas
flanqueando el templo, propia para el culto religioso, las procesiones, por ejemplo, de corpus, descansos, para los ejercicios pequeños de los rezos del rosario que se realizarán. Como son 5 misterios que se aprenden, se realizarán pequeños altares para descansos también de las procesiones, especialmente del Santísimo, y otro tipo de enseñanzas, pero también en ellas se enseñaban las primeras letras a los pueblos originarios de Guatemala. En este caso, los pueblos tributarios de esta parroquia, que se convierte en parroquia ya en el siglo XVIII, va a ser Santa Rosita, y desde ahí venían las personas a recibir las enseñanzas religiosas, a aprender a leer y a escribir, aprendiendo el idioma castellano, una serie de procesos de incorporación de lo que se llama el proceso productivo y a lo que se llama un comportamiento cristiano, que para el momento es el socialmente aceptado y el que va a tener un proceso de unificación ideológica en el antiguo Reino de Guatemala.